Muy buenas, mi nombre es Valeria Jiménez, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la carrera Ingeniería en Computación, y hoy les voy a hablar sobre los sistemas de archivos en los sistemas operativos. Se puede definir como un sistema de archivo a aquel elemento que controla cómo se almacena y cómo se recuperan datos. Sin este dicho elemento, pues los datos que se encuentran en el medio del almacenamiento serían como una gran masa o un gran cuerpo de datos, pero no tendríamos manera de saber en dónde termina uno y comienza el siguiente. Los sistemas de archivos son un componente operativo muy importante, ya que estos funcionan o actúan como una interfaz que actúa entre el sistema operativo y los elementos o los dispositivos conectados a este, ya sean internos o externos, como por ejemplo el disco o las memorias USB. Al hablar del administrador de entrada y salida en los sistemas de archivos, podemos decir que este módulo posee una especie de inteligencia que es provista por un procesador que ejecuta pues una especie de lógica, que la acción que denota es como una comunicación entre el dispositivo periférico y el bus del sistema. Entre las funciones más características que tiene un administrador de entrada y salida, podemos ver que este se encarga de mantener un registro del estado de los dispositivos periféricos, controladores y canales de los programas que controlan estos dispositivos. Se encarga de controlar los dispositivos de entrada y de salida, también de proveer una interfaz entre estos dispositivos y el resto del sistema. También se encarga de organizar, operar y administrar la transferencia de datos y la información desde o hacia los dispositivos. Y también se encarga de proveer un mecanismo de protecciones y control de accesos. Existen diversos conceptos que es importante que conozcamos sobre los sistemas operativos para entender un poco más a profundidad pues su funcionalidad. Primeramente, para que un programa pueda operar sobre algún archivo, primero este debe ser aperturado. Luego de esto, el programa se va a encargar de realizar una subrutina en donde va a identificar el archivo con el que se quiere trabajar, con todas sus características, nombre, destino, etc. Y también va a definir la manera o el método de trabajo. Al programa realizar esto, le va a indicar al sistema que ya este archivo no va a ser identificado por su nombre de pila, sino que va a ser identificado por algún número o variable que le sea asignado por el mismo programa. Luego, al momento de que un programa no vaya a utilizar más un archivo, es necesario que esto sea indicado o le sea dicho al sistema operativo. Entonces, para esto, este dicho archivo va a quedar liberado del fichero y por ende va a ser guardado en la memoria secundaria. Entonces todo este proceso se puede decir que es como el cierre del archivo. A la hora de hablar de la nominación de archivos, pues podemos decir que a la hora de almacenar un archivo, todos estos siguen las mismas reglas de nomenclatura para poder ser almacenados. Son estas reglas que vamos a mencionar a continuación las que permiten que las aplicaciones puedan crear y almacenar nombres válidos para los archivos y los directorios, independientemente del sistema de archivo que se esté utilizando. La primera regla es bastante básica y siempre la podemos ver a la hora de utilizar un archivo, que es que normalmente se separa con un punto el nombre base a el nombre del archivo o del directorio, en este caso, que se va a utilizar, donde se va a almacenar pues dicho archivo. Y otra de las reglas o normativas de la nomenclatura para los archivos, que resulta bastante común, es utilizar una barra pero inversa para separar los nombres de los archivos de la ruta de acceso. Entonces lo que se realiza es colocar la barra inversa para dividir el nombre del archivo de la ruta de acceso y luego un nombre directorio de otra ruta de acceso. Una vez estos archivos se encuentran almacenados dentro del sistema, el usuario tiene la facilidad de buscarlos, ya sea de manera aleatoria o encontrar un orden dentro del sistema de archivos. Básicamente lo que se debe hacer es abrir el explorador de archivos y este va a tener una barra de búsqueda en donde se va a tipear el nombre del archivo o la ruta de acceso o el directorio en donde se encuentre
el archivo para poder encontrarlo más fácilmente, o también se puede buscar en la carpeta donde fue almacenado dicho archivo. Para el acceso a los sistemas de archivos, lo habitual es utilizar un dispositivo de almacenamiento que nos permita el acceso a estos datos, pues básicamente por medio de un sistema o una cadena de bloques que sean del mismo tamaño, lo cual usualmente se les llama sectores y tienen de tamaño aproximadamente 512 bytes de longitud. Un acceso que sea seguro para los sistemas de archivos básicamente están basados en esquemas que poseen listas de capacidades y de control, pues precisamente para este acceso a dichos datos o información. A la hora de hablar de la optimización de discos, existen diversos algoritmos que nos permiten realizar esta acción. Vamos a comenzar con el más básico, que es el FIFO, que por sus siglas significa First In, First Out, y este no es más que un algoritmo que atiende a las solicitudes por orden de llegada. Como su nombre lo indica, First In, First Out significa que el primero que entra es el primero que sale. Es decir, que la primera solicitud que entra es la primera en ser atendida y realizada. Luego tenemos el algoritmo SSF, que significa Shortest Seek First, y este básicamente atiende la petición que esté más cerca de la cabeza de lectura-escritura según su posición actual. Es decir, que simplemente va a atender, como lo dice su nombre, la petición que se encuentre más cerca de su alcance justo en ese momento en que la petición sea realizada. También tenemos el algoritmo SCAN, o también llamado algoritmo ascensor, que este va atendiendo las solicitudes según las va encontrando mientras se está desplazando el disco o la cabeza de lectura-escritura. Entonces, a medida que este va, digamos, sondeando o se va moviendo a través, va tomando y realizando las solicitudes que vaya encontrando. Si no encuentra ninguna o llega al siguiente extremo, pues repite la misma acción pero hacia el sentido contrario. Es por eso que también es llamada como ascensor o scan, ya que básicamente podemos decir que está escaneando qué solicitudes encuentra a lo largo del recorrido. Y por último tenemos el algoritmo C-Scan, que básicamente significa que es el algoritmo scan pero de manera circular. Entonces este va atendiendo, también va escaneando, digamos, las solicitudes, pero lo hace de manera circular, es decir, por los cilindros. Entonces atiende desde los primeros cilindros hasta los últimos, atendiendo las solicitudes que vaya encontrando, y de no encontrar ninguna y llegar al extremo, pues repite la acción desde el principio y sigue escaneando de manera cilíndrica hasta encontrar alguna solicitud que se le cruce en ese momento. Eso fue todo, espero les haya gustado y muchas gracias.